Capítulo 1. Nacimiento y traición. La llegada de un recién nacido enciende una cadena de eventos que cambiarán todo. Convento de la Misericordia, Ciudad Vieja, Argentina. Un nuevo comienzo manchado por los pecados del pasado. Convento de la Misericordia, Ciudad Vieja, Argentina. El Convento de la Misericordia se erguía como un monumento olvidado al sufrimiento, sus paredes deformadas por el tiempo y el abandono. El aire en el convento estaba impregnado con el olor a descomposición, como si el edificio hubiera tragado siglos de dolor y tristeza. Era un lugar que susurraba desesperación, donde los ecos de los errores pasados reverberaban a través de los fríos pasillos de piedra. La hermana Isabel, con el rostro pálido y demacrado, sujetaba el borde de la cama de partos, sus manos temblando. Sentía el calor de la fiebre recorriendo sus venas, su cuerpo empapado en sudor. Pero no era el dolor del parto lo que la atormentaba, sino la culpa que devoraba su alma, amenazando con consumirla por completo. Había roto los votos que juró mantener y se había entregado a la tentación del amor y el deseo. Ahora estaba a punto de pagar el precio a la sombra de los muros de piedra del convento. El niño que llevaba en su vientre era un testimonio vivo de su pecado, un recordatorio del hombre que había jurado servir a Dios, pero que en un momento de debilidad había traicionado no solo su vocación, sino también la confianza de Isabel. El padre Almeida, era un hombre de la iglesia, un sacerdote que había jurado servir al Señor, pero en un momento de debilidad traicionó no solo su vocación, sino también la confianza de Isabel. Cuando los primeros llantos del niño resonaron en la habitación, la hermana Isabel sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. Ella se había preparado para el dolor del parto, pero nada podría haberla preparado para el desgarrador sonido del llanto de su hijo, el llanto de un niño que nunca conocería el amor de sus padres, que crecería a la sombra de su vergüenza. «Debes callarte». La hermana María siseó, con pánico en su voz. «Si alguien escucha, hemos terminado». Isabel asintió, respirando entrecortadamente mientras luchaba por estabilizarse. Nunca se había sentido tan sola en su vida. El convento había sido su santuario, su refugio del mundo, pero ahora se sentía como una prisión, un lugar donde ya no podía esconderse de las consecuencias de sus actos. El niño era su castigo, su cruz que debía cargar. ¿Qué pasará con él? Isabel susurró, su voz apenas audible mientras miraba a su hijo. Su pequeño rostro, aún mojado por el parto, la miraba con ojos grandes e inocentes. ¿Cómo podría abandonarlo? ¿Cómo podría entregarlo al frío e indiferente mundo fuera de los muros del convento? María miró al infante, su rostro marcado por la pena. «Debe ir al orfanato», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. «Es la única forma». El corazón de Isabel se retorció en su pecho. La idea de enviar a su hijo, de cortar el lazo entre ellos antes de que siquiera comenzara, era demasiado para soportar. Pero no había otra opción. No tenía otras alternativas. El niño nunca podría quedarse en el convento. Su simple existencia amenazaba la santidad del lugar y el frágil orden que habían construido. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió el silencio, enviando un escalofrío de terror a través de ambas mujeres. «Abre la puerta, hermana María. Es el padre Almeida». El rostro de la hermana María perdió el color, sus manos temblando mientras abría la puerta. Los pasos resonaron por el pasillo, cada vez más fuertes a medida que el padre se acercaba. Entró en la habitación sin ceremonias, sus ojos posándose inmediatamente sobre Isabel, quien aún sostenía al bebé en sus brazos. «¿Qué significa esto?». El padre Almeida exigió, su voz baja y amenazante. «Hermana Isabel, ¿qué has hecho?». La garganta de Isabel se cerró y no pudo hablar. No tenía excusas, no tenía palabras para justificar sus acciones. Era una mujer atrapada por sus deseos, condenada por los mismos votos que una vez consideró sagrados. María dio un paso adelante, sus manos temblando mientras trataba de mantener la compostura.